está lloviendo. El extractivismo es una forma de acumulación de capital guiado por las finanzas, por el capital financiero, que consiste en apropiarse de los bienes comunes de la naturaleza para transformarlos en mercancías. En este modo de acumulación, la principal característica para los pueblos es que la población, las personas, son obstáculos para el capital. Entonces deben ser desplazados, eliminados, para que la apropiación de los bienes comunes pueda funcionar. En ese sentido, los zapatistas, por ejemplo, han definido el extractivismo como la Cuarta Guerra Mundial, que es una guerra del capital contra los pueblos. Y la principal víctima es la naturaleza y los propios pueblos, la propia población, que sufren los emprendimientos del extractivismo, que son básicamente la minería a cielo abierto, los monocultivos, palma de aceite, soja, grandes extensiones de tierra que se homogeneizan para producir commodities, la especulación urbana y las grandes obras de infraestructura como las hidroeléctricas y otras. Porque el extractivismo no es solo una economía, hay una economía extractiva, pero el extractivismo es un tipo de sociedad que se caracteriza porque aproximadamente la mitad de la población en América Latina es una población que es expulsada, que no tiene derechos a la educación, a la salud, a la vivienda, y que el extractivismo abarca la cultura, la sociedad, la política. Desde el punto de vista político, el extractivismo anula el estado del bienestar. El extractivismo genera una sociedad militarizada, porque hay que controlar a esa mitad de la población que no tiene lugar en la sociedad. Y me gusta comparar la sociedad extractiva con la sociedad industrial, que integraba a las personas en la industria. Ahora es al revés, las personas son expulsadas. Y además de la militarización, lo que predomina es una alianza en América Latina de las grandes empresas con el narcotráfico y los paramilitares. Y generan una sociedad fracturada, fragmentada, donde hablamos de la zona del ser, donde se respetan los derechos de las personas y la violencia es excepcional, de la zona del no ser, donde vive 50 o más de la población, y donde la violencia es la forma principal de relación entre el poder y los pueblos. Bueno, los pueblos han optado por dos modos de resistencia. Uno es la defensa, la autodefensa colectiva de los territorios que el extractivismo ocupa, y a su vez la creación de mundos otros, de mundos diferentes, para poder sobrevivir, porque ni la salud, ni la educación, ni la vivienda, ni la alimentación están garantizados en la sociedad extractiva, y porque tienen que buscar sus propias formas de sobrevivencia. Los pueblos necesitan crear estos mundos otros para poder respirar, para poder sobrevivir, para poder garantizar las condiciones mínimas de vida. Y entonces los mundos otros son espacios de vida, espacios para garantizar la vida cotidiana de los pueblos. No es una opción ideológica, es una opción de vida. Bueno, la autonomía es una forma de garantizar que los territorios, que los espacios de los movimientos no sean intervenidos económica, militar, políticamente por el Estado y por las grandes empresas multinacionales, que son muy poderosas y que tienen muchas formas de intervenir en estos territorios. La autonomía no puede ser solo una autonomía declarativa, de discurso, tiene que ser una autonomía completa de formas de vida, en las cuales se garantiza o se debe garantizar el agua, los alimentos, los cultivos. En general se buscan crear cultivos sin agroquímicos, cultivos naturales, orgánicos que decimos nosotros, garantizar una escuela con dignidad y una salud con dignidad,
y también una justicia propia, porque la justicia del Estado criminaliza a los pueblos, ¿verdad? Porque son pueblos negros, porque son pueblos originarios, porque son sectores populares pobres de las ciudades, y esta situación ha venido creciendo en las áreas rurales con experiencias como la hacienda Mondeggi, que existen en Italia y en muchos países del Mediterráneo y sobre todo de América Latina, pero también empiezan a surgir experiencias de este tipo en las periferias urbanas, que es mucho más complejo porque la ciudad es el centro de dominación del Estado y del capital financiero. Entonces la gentrificación y todas estas formas de acumulación perjudican la autonomía de los pueblos. De modo que el trabajo urbano de los movimientos es muchísimo más complejo, más difícil, pero tenemos una rica variedad de experiencias. En este momento en San Pablo, en un barrio de la periferia, hay un campamento enorme de 30.000 personas que se llama Povo Sem Medo, Pueblo Sin Miedo, que empezaron unos cientos de personas y ya lleva más de un año y ahora son 30.000 personas. Es enorme, en una zona de edificios donde se han instalado los sin techo y están reclamando vivienda digna, no lejos en la periferia, 50 kilómetros de la ciudad, sino en la ciudad, porque ellos merecen vivir donde tienen sus estrategias de sobrevivencia. Entonces, abrir espacios urbanos es muchísimo más complejo que en el campo. Y sobre todo es muy compleja la autonomía de agua, de alimentos, porque cultivar en huertos urbanos es mucho más difícil que en las zonas rurales, donde ya hay una larga experiencia de los pueblos, de los campesinos y de los pueblos originarios de sobrevivir en esos espacios. Entonces, hay un trabajo urbano importante en muchos países de América Latina, en Brasil, en Argentina, en Bolivia, en Colombia, en Venezuela, pero esto es más en México, pero esto requiere una organización mucho más sólida para garantizar esos niveles de autonomía necesarios. El desafío es tener organizaciones pequeñas pero sólidas. Los zapatistas hablan del Arca de Noé. Eso quiere decir que las organizaciones tienen que ser capaces de enfrentar el colapso, de enfrentar la tormenta, de sobrevivir en condiciones muy adversas, muy negativas para los pueblos. Y eso es un desafío. El primer desafío es estar organizados. El segundo desafío es que esa organización tenga la capacidad de durar en el tiempo, de que no sea un año o dos y se caiga, que en el tiempo largo continúen, porque es la única forma de poder construir algo sólido, pero a su vez diverso, flexible, que tenga relaciones con otros espacios, que sea capaz de defenderse, pero a su vez de crecer interiormente y hacia afuera. Los desafíos son muchos. Afortunadamente, por lo que veo en Italia, hay experiencias como el No TAV en Val di Susa, que ya lleva más de 20 años, experiencias como Rimaflau, como Mondeggi, como el Genuino Clandestino, que van creando nuevas realidades. Me han dicho que incluso en Cerdeña hay experiencias muy interesantes, decenas de colectivos. Bueno, ese es el camino. Es un camino muy largo, muy complejo, pero es el único camino que tenemos los de abajo para poder vivir con dignidad, aún en esta sociedad tan agresiva, tan violenta, tan excluyente como la que es el capitalismo en esta etapa de decadencia, de guerra contra los pueblos.